Bienvenidos a La Voz de la Calidad, el espacio donde compartimos experiencias reales sobre la implementación de sistemas de gestión en distintas organizaciones, desde auditorías hasta buenas prácticas de manufactura. Aquí exploramos los retos y los logros de quienes han transformado sus procesos para alcanzar la excelencia. Con más de 20 años de experiencia en Get Quality, sabemos que la calidad no es solo cumplir con una norma, sino generar impacto. Porque en nuestro trabajo no damos excusas, damos soluciones. Acompáñanos en este recorrido por historias que inspiran, enseñan y demuestran que la gestión de calidad es el camino hacia el éxito. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de la Calidad. El tema de este episodio es la competencia de los auditores de sistemas de gestión y la mejora continua para las organizaciones. En este episodio vamos a hablar de los auditores en los sistemas de gestión, cómo su competencia y su desempeño nos puede ayudar a la mejora y sobre todo cómo influye el auditor en una organización para bien. Esperamos, siempre que sea para bien, pero que también puede, de acuerdo a su desempeño, no lograr el resultado esperado por la organización o no contribuirle a que ésta mejore. Para ello, tengo el gusto nuevamente de estar con el doctor Óscar González Muñoz, un experto en auditoría y que nos va a hablar sobre estos temas. Óscar, por favor, si pudieras ayudarnos a presentarte. Buenos días a todos. Gracias, Alma, nuevamente por invitarnos aquí a esta serie de pláticas de la calidad y demás. Y esperamos que sea de utilidad para tus escuchas, para todo el auditorio y para todos los que estén trabajando en algún sistema de gestión y que estén incluso interesados en ser auditores, algunos de ellos. Bueno, pues yo realizo auditorías en mi tema de auditoría que vamos a platicar desde 1988 más o menos. O sea, antes de que nacieran algunos de nuestros radios. Antes de que salieran las normas de auditoría y todo eso. De hecho, en aquel tiempo, por ahí había unas guías, unas auditorías, y creo que de la industria nuclear, una cosa así, pero eran así como muy top secret, ¿no? Uh-huh. No se conocía y de repente estaba todo. La normalización no era como la conocíamos, como la conocemos ahora. Estaba así como en la oscuridad muchas cosas. Y te voy a platicar la anécdota de cómo empecé mi historia en la auditoría. Mi jefe me dice, oye, vamos a hacer algunas auditorías. Y yo dije, ¿auditoría? ¿Qué es eso? Yo no había llevado, bueno, no, en la cara ni siquiera había llevado la materia de calidad, por ejemplo, para que te des una idea. Y estaba trabajando en el área de aseguramiento de calidad, entonces, bueno, una locura. Entonces me dije, bueno, una auditoría, ¿y qué es eso? Entonces ya me dijo, mira, vamos a hacer esto, hay que planear cómo vamos a ir haciendo las auditorías, quiero que auditemos los procedimientos. Yo había elaborado uno de esos procedimientos. Y después, más adelante, cuando surgen las normas, me di cuenta que en aquel momento tenía un conflicto de intereses porque yo quería que los procedimientos se siguieran bien, ¿no? Claro. O si no estaban haciendo bien, pues yo tenía ese conflicto. ¿Por qué no están haciendo bien? Pero en ese momento no lo sabíamos. Entonces yo ya me dijo mi jefe, empecé a trabajar las auditorías. A pesar de eso que te digo, salieron buenos resultados porque hubo temas de que la gente no conocía un procedimiento. Varios procedimientos para empezar. Así es. Bueno, te estoy diciendo 1988. Seguramente que te has encontrado con lo mismo en estos días. Eso es lo maravilloso del asunto. Que hay cosas que no han evolucionado. Que no han evolucionado mucho. Bueno, y así. Luego no se seguían algunos pasos. Sí está el procedimiento, no se seguían los pasos, etc. Eso nos dio la oportunidad de establecer una serie de mejoras y eso. O sea, es un elemento esencial la auditoría. Fundamental para las organizaciones. Porque, bueno, pues ahora sí que está documentado en varios libros, está documentado en mi trabajo. Hay buenas prácticas y también hay malas prácticas de auditoría. Y lastimosamente esas malas prácticas de auditoría hacen lo que comentabas en esta introducción que acabas de hacer, en el sentido de que esperamos que sea positivo, pero en algunas ocasiones no es tan positivo la contribución porque a veces el auditor no es, o su nivel de competencia no es tan alto, vamos a llamarlo así, está un poquito bajo, y a veces
no ha interpretado correctamente un requisito de una norma, de un sistema de gestión. O no lo ha vivido. O no lo ha vivido, porque una cosa es hacerlo, tú y yo hemos hecho en las organizaciones y sabemos lo que cuesta de repente construir el sistema, ¿no? Sobre piedras. Sobre lo que no hay. Lo que no hay y lo que sea, ¿no? Entonces, a veces algunos auditores que son ciertamente novatos, pues no tienen ese bagaje que algunos tenemos. Y entonces solicitan cosas que, para empezar, ni pide la norma, y luego la otra, pues pueden representar cambios bruscos en las organizaciones, incluso gastos innecesarios. Gastos innecesarios, pero también a veces decepciones. Sí. La gente se decepciona del sistema por la forma como lo auditaron. Claro, en esta investigación que hice para el doctorado, algunos decían, mira, bueno, no traigo el libro, pero me acuerdo que algunos decían, sí está bien auditar el sistema de gestión de calidad, pero se fueron más a las cláusulas. O sea, les faltó profundizar en mis procesos. Ahí era donde yo necesito que ahí me ayuden. No sé si ahí estoy bien, porque en la norma pues ahí está el procedimiento, tengo esto y tengo lo otro, los registros, pero en cómo opero o cómo controlo mis procesos, eso no me dieron valor, no me ayudaron. Okay. Entonces, eso no lo digo yo, aunque tú y yo lo sabemos, pero lo dice la gente que recibió auditorías. La investigación estuvo basada en una muestra limitada, pero de organizaciones que ya habían vivido el proceso de la certificación. Entonces, por un lado, tienen experiencia de haber hecho las auditorías internas y por el otro lado, tienen la experiencia de haber recibido la auditoría de certificación. Entonces, sí hay un punto de comparación, digamos, al menos en ese sentido, y ellos fueron los que dijeron. Ok. Oye, y así ya terminé presenté mis resultados del trabajo y pues obtuve mi doctorado, ¿no? Muy bien. Pues mi tema que me fascina pues es la auditoría, los sistemas de gestión. Ok, excelente. Oye, Oscar, pero empecemos un poco por hablar. ¿Cuál es la función de una auditoría y de un auditor? Bueno, más que la función, te voy a comentar lo que estoy reescribiendo por ahí, en algún lado. Una auditoría es una herramienta poderosísima para que la alta dirección tome decisiones sobre el elemento que se está evaluando. Entonces, una auditoría es un proceso de evaluación, ¿verdad? De una serie de elementos, de las organizaciones, de sistemas, se pueden auditar muchas cosas. Y a partir de los resultados es que se espera que la alta dirección tome decisiones. Y entonces digo, si la auditoría o el informe de auditoría no me sirve para tomar las decisiones correctas, para reorientar la organización o encaminarla hacia nuevos retos o incluso felicitar al personal. Claro, es lo que digo, oye, salimos bien la auditoría. Oigan, pues vamos a brindar por eso, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que vivimos una auditoría de certificación, ahorita estoy recordando, en el Consejo de Salubridad General, ¿te acuerdas? Sí. Que al final fue una muy buena experiencia. Me acuerdo que la doctora Mercedes Juan decía, si yo hubiera sabido que este sistema de gestión nos iba a dar los resultados, hubiera decidido implementar el sistema desde el inicio de... Sí, porque lo hicimos a final del sexenio, pero sí, efectivamente. Dio buenos resultados. Entonces, al final, pues, fuimos a brindar con un gusto enorme, yo me acuerdo. Así es. Entonces, pues sirvió para eso, salimos bien, pues vamos a festejar, vamos a brindar, vamos a felicitar al personal. También eso sirve. Pero si la auditoría nada más sirve para decir, ya hicimos la auditoría, ya cumplí con el requisito, pues no sirve. Fíjate que me quiero detener en ese punto que tú dijiste. Una auditoría es para evaluar. Uh-huh. Pero en esa auditoría para evaluar necesito un marco de referencia. Claro, se evalúa con respecto a criterios, ¿no? Y eso lo debe tener muy claro un auditor, que la función es evaluar y comparar. Evaluar es comparar, en este caso, contra un marco de referencia. Sí. O varios marcos de referencia. Así es correcto. Porque un marco de referencia puede ser la norma, pero otro marco de referencia es lo que tú declaraste. Sí, claro. De hecho, diríamos técnicamente, el principal criterio de auditoría para un sistema de gestión es la norma que estás evaluando. Si es 9001, pues la norma dice 9001, si es 45, la norma que sea, ese es el principal criterio. Pero están los otros criterios, porque como tú dices, una cosa es lo que dice la norma. Por ejemplo, la norma dice evalúe los proveedores, ¿no? Está bien. Y yo veo y sí la organización evalúa a los proveedores, pero no me dice cómo los evalúe.
Lo que me dice cómo los evalúo, cómo los clasifico, cómo hago una serie de actividades, es el procedimiento particular de la organización. Entonces, en ese momento, ese procedimiento particular de la organización se convierte en el criterio de auditoría. Exacto. De hecho, uno de los problemas es lo que acabas de mencionar. El auditor a veces no sabe exactamente el criterio que está evaluando para determinar si hay una situación de conformidad o de no conformidad, porque dice, no, esta es una no conformidad. Está bien. ¿Contra qué me estás comparando? Exacto. ¿Contra qué? Y la otra cuestión es que a veces el auditor, bueno, ya estamos hablando de que la auditoría es un proceso de evaluación, pero que debe tener un marco normativo. No es mi criterio como auditor, sino es el criterio normativo, el marco de referencia que ustedes como en sus empresas hayan puesto. Sí. Y obviamente otras cuestiones que pueden ser aplicables de acuerdo al sector, de acuerdo a una normativa nacional. Sí, ¿no? hay leyes o hay marco de normas referencia que rigen el desempeño, las actividades y operaciones de una organización, ¿no? Claro. No es lo mismo una zapatera, por ejemplo, que una planta química. O una de alimentos, o una farmacéutica, una petrolera, etc. Claro. Entonces, de acuerdo a sus niveles de riesgo, va a tener sus propios criterios, pero el auditor debe saber eso. Entonces, ya vimos que la auditoría es una evaluación, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la función del auditor? Bueno, la función del auditor es evaluar con objetividad los elementos de la organización para determinar los hallazgos correspondientes. Los hallazgos que pueden ser positivos o negativos. ¿De cumplimiento? De cumplimiento positivos, negativos de no cumplimiento o de no conformidad. Y aquí... O de riesgo. Puede haber un hallazgo en donde no hay una no conformidad, pero tú identificas que hay un riesgo. Que hay un riesgo. A veces les llamamos, y a veces les llamamos oportunidades de mejora. Yo a las oportunidades de mejora, yo digo, hay situaciones de cumplimiento, pero puedes hacerlo mejor, o si no haces nada, o sea, ya analizaste qué puede pasar, entonces ahí tenemos. Ahorita estás bien, pero espérame, algo puede pasar, ¿no? Sí, es correcto lo que comentas. Y... el asunto era de la pregunta. ¿Cuál es la función del auditor? Entonces, la función del auditor es evaluar esas evidencias de manera objetiva, sin sesgo. ¿Ok? De una manera objetiva, profesional, ética, responsable, porque el auditor tiene una responsabilidad. Si él da un informe con una información, esa información se toma en la organización y puede tener consecuencias. Entonces hay una responsabilidad importante. Esa es la función básica del auditor, hacer esa evaluación. Y ya me acordé. Iba a comentar algo de los hallazgos. A veces tenemos el mal argot de llamarle hallazgo a las no conformidades. Es algo que yo he estado promoviendo mucho, que no debemos utilizar ese argot. En todo caso, si quieres saber los hallazgos de no conformidad, pues pregunta eso. Hallazgos de no conformidad, ¿cuántos llevas, auditor? Pues 2. Porque si me preguntan cuántos tienes, pues yo les digo 40 y se espanta. ¿Cómo? Sí, como 39 de cumplimiento y 2 o 1 de no conformidad. Entonces, en eso tenemos que seguir cambiando un poco el argot que usamos. Fíjate que más que seguir cambiando, yo creo que los auditores debemos prepararnos. Porque esto que tú hablas de hallazgo viene en el vocabulario. Viene en la norma. Viene en la propia norma y dice el hallazgo puede ser de cumplimiento o de incumplimiento. Yo soy muy cruel, Billy, despiadada, ya me conoces. Y entonces cuando un auditor está auditando a mi cliente y está determinando una no conformidad, pues yo preparo a las organizaciones que asesoro y les digo, cuando tú creas que lo que tú estás haciendo bien y el auditor te lo está marcando mal, pues hazle la pregunta, ¿en qué requisito de la norma o en qué me estás evaluando? Dice que yo debo tenerlo así, porque hay auditores que incluso dicen, deberías tener las tazas blancas y de frente. Y dices, a ver, me está pidiendo la norma que a lo mejor sí tenga un recipiente para agua, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Pero no me está diciendo que la deba tener de frente, que deba ser blanca, o que... Entonces siempre... Cuando ustedes reciban una auditoría de la que sea, incluso contable, de la que quieran, la pregunta es, ¿contra qué me estás comparando? ¿No? Evaluando. Ese es un error tradicional de cierto porcentaje de auditores que aprendieron a construir el sistema de una manera. Por ejemplo, en la industria automotriz, ya ves que se requieren, o se tienen más requisitos, ¿no? Al ISO normalito, en su norma 16
9:49. Y entonces, de repente, vienen otras organizaciones y ellos esperan casi ver la misma fotografía de la otra organización, y te empiezan a demandar elementos que dices, espérame, ¿y esto es de dónde? Oye, pero es que la pared tiene que ser blanca. ¿Pero por qué tiene que ser blanca? No es que yo en todas las organizaciones la he visto blanca, ¿no? Sí, entonces ese es un problema. Uno de los comportamientos que se espera del auditor justamente es mentalidad abierta, entender las diferencias entre las organizaciones, y ahí también por ahí hay temas que platicar interesantes. No sé si te acuerdas, por allá en los 2008 más o menos. No me ventanes, Oscar. No, perdón, que estábamos con uno cuando estaba yo saliendo de la escuela, sí, más ¿no? o menos, que llegó un auditor en la certificación y dijo, es que esos no son auditores, no son indicadores, perdón. Dijo, no son indicadores. Y todos nos volteamos y dijimos, ¿qué? A ver, ¿de qué estás hablando, no? O sea, ahí uno dice, yo podría aceptar que no son los mejores indicadores, está bien, pero que son los indicadores que esa organización determinó en ese momento, el auditor no tiene por qué decir, esos no son indicadores. ¿En dónde o con base en qué? ¿Cuál es tu criterio para determinar que esos no son los indicadores correctos para la organización? Si me dijera, mira, este indicador requiere una mejora en la fórmula, en el enfoque, en la meta. Recomendaciones. Una observación, ok, sí lo puedo tomar, pero si me dice que no son indicadores, de repente pienso que se está extralimitando en su función. En su función o en su evaluación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, la auditoría es una evaluación comparativa, pero alguien tiene que hacerla. Sí. Y esa figura es el auditor que tiene que comparar. Pero entonces, vámonos a las competencias. Sí, claro. ¿Qué competencias debería tener? No, ya estoy cometiendo el error del auditor con el deberías. ¿Qué competencias dice la norma 19011 y qué competencias tú en tus estudios y investigaciones que has hecho consideras que debe tener un auditor? Bueno, sí, como bien lo comentas, la norma ISO 19011 es la norma que contiene las directrices para realizar las auditorías a los diferentes sistemas de gestión. Recordando esta norma tiene varios capítulos importantes. El capítulo 4, que habla de los principios que rigen la auditoría. Como proceso. Como todo un proceso, esto que estamos platicando, y que ciertamente norma las conductas de los auditores. Después el capítulo número 5 para gestionar el programa de auditorías al interior de una organización, el capítulo 6 para la realización de una auditoría individual y el capítulo 7 para hablar o determinar las competencias, ¿no? La competencia del auditor. Quizá por ahí me voy a regresar un poquito y ahorita regreso a la parte de qué competencias y qué cosas, porque ahorita yo traigo un pleito, es un pleito personal. En el sentido de que... Dame chance ahorita, ¿no? Bueno, está bien. La definición de auditor vigente de la norma 19011 dice que el auditor es una persona que puede realizar una auditoría. Y yo digo que eso es incorrecto. Es una persona con la competencia evaluada, calificada y que sí puede, demostrada que sí puede realizar una auditoría. Entonces yo estoy por ahí empujando. Hice unos comentarios en el borrador de la norma para que ese término cambie, porque en la primera versión del 2002 y del 2011, si no me recuerdo, sí venía así, pero la cambiaron y ahí es donde dije, espérame, no cualquiera puede ser un auditor. Ahora, en ese capítulo... Pero bueno, trae todo un capítulo para la competencia. Claro. Entre otras cosas, pues digamos, lo inicial es que conozca de la auditoría, de procedimientos, de principios de auditoría, ¿sí? Del tipo de documentación, de los documentos de trabajo del auditor. Eso sería lo de entrada. Luego tiene que conocer de los criterios de auditoría, del sistema, de la disciplina, dice la norma, de la disciplina que va a evaluar. La disciplina entiéndase como el sistema de gestión que va a auditar. Entonces... Se tiene que conocer el tema que va a auditar. El tema que va a auditar. Si voy a auditar, ISO... 27001, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, pues a lo mejor hay temas que yo no conozco. A lo mejor hay una parte que es la parte administrativa. Gestión. La gestión como tal del sistema. Pues a lo mejor yo diría, sí puedo hacer la auditoría en esas partes. Pero hay otro componente que es muy técnico.
Entonces digo, espérame, ahí yo no califico. Necesito apoyarme de otro auditor que tenga, no sé, su nivel de educación, sí. Una educación puede ser una educación, no sé, una licenciatura, maestría, especialidad en información, de gestión de información, tecnologías de información, etcétera. O puede tener diplomados, cursos especializados de ese tema. Y entonces entre los dos vamos cubriendo las competencias, los conocimientos y las experiencias, porque también esa es la otra cosa. Yo creo, y por ahí dice la norma, debemos de tener experiencia laboral en algo que me permita conectarme en la gestión normalita de las organizaciones, en el hacer de las organizaciones, de una función, de un puesto. Fíjate, ni siquiera de auditoría. Primero dice, ¿tienes una experiencia laboral en algo? No sé, eres asistente, eres ingeniero, junior o algo. No, espérame. Necesitas primero adquirir esa experiencia básica. Una vez que la adquieres, entonces sí ya puedes empezar a hablar de la experiencia realizando auditorías. Y tu experiencia como auditor puede empezar desde una etapa de entrenamiento. O sea, tú puedes estar como observador en una auditoría y ya estás aprendiendo porque estás viendo la conducción del auditor líder o de los auditores sobre el desarrollo de la auditoría. Desde la reunión de apertura, todo el proceso hasta la reunión de cierre o la evaluación del informe. Y el auditor que está observando, pues está aprendiendo. Pues, novato, pero está aprendiendo. O puede entrar en la etapa de entrenamiento específico donde el auditor, a lo mejor ya calificado, le dice, oye, ¿me apoyas para evaluar este procedimiento? Entonces ya el que está en entrenamiento, pues hace, llamémosle una talacha particular, ¿no? Y, sí dice o no dice, o sí está el documento o tal cosa que están evaluando. O incluso se le puede dejar, bueno, de todo este proceso que vamos a auditar, te voy a dejar esta sección. Entonces ya se les permite a ellos que vayan haciendo las preguntas, las entrevistas o aplicando las técnicas que correspondan a la parte del proceso. Ok, entonces ya dijimos que la auditoría es una evaluación, una comparación que alguien tiene que hacerla, que es un auditor. Y lo que ahorita estás diciendo me gustaría complementarlo, Oscar, con la cuestión es que un auditor podría no tener una licenciatura. Sí, correcto. Entonces me pongo en el caso de empresas, no sé, la que quieran, metalmecánica, imprenta, construcción, sí, la que tú quieras. Yo puedo tener auditores que no necesariamente tienen una licenciatura, pero que conocen ese proceso, y otra, sí, que conocen el proceso de auditoría. Claro. Y otra, que tienen un comportamiento adecuado de auditoría. Ético, profesional. Entonces yo estaría separando, como lo separa la norma, el conocimiento técnico de lo que vas a auditar, sí, y si no lo tienes, te traes a un experto técnico que te ayude también a auditarlo. Puede ser, sí, claro. La otra es que conozcas un proceso de auditoría, que eso es capacitación, pero también práctica, como tú dices. Te vas acercando y vas de auditor en entrenamiento para que conozcas el proceso de auditoría, pero la otra es el comportamiento, ¿no? Entonces, la parte técnica, pues tienes que saberle en algo, ¿no? Sí. La parte de auditoría, pues tienes que formarte como auditor. Sí. Hay que tomar el curso, hay que leer la norma, algo tienes que hacer. Ahora, me gustaría irme a la parte del comportamiento del auditor. La parte de las habilidades soft, ¿no? De las habilidades administrativas, gerenciales, de comportamiento, sí, ante los auditados. Sí. Tú sabes que el auditado está nervioso, está amenazado, quieren la certificación, le surge porque hay que entrar a una licitación, etcétera. Y también el comportamiento del auditor va a generar un ambiente de confianza para evaluar el sistema de gestión o de, resistencia para poder evaluar. Sí. ¿Qué nos puedes decir de las habilidades soft de un auditor? Bueno, a final de cuentas son importantes, o sea, es el conjunto. De hecho, como se define la competencia, es como el conjunto de conocimientos, habilidades. O sea, no es per se un conocimiento o una educación específica, sino es la combinación de todos esos factores en suma o cómo se integran es lo que da la competencia, ¿no? Y bueno, a mí particularmente no me gusta mucho el término de las competencias blandas y duras, y eso, pero es como se están manejando en esos tiempos. Lo que sí es correcto es que el auditor, por ejemplo, un auditor tiene que tener habilidades de trabajo en equipo, porque
Bueno, si bien es cierto que una auditoría se puede desarrollar con un individuo, pues en realidad la mayoría de las veces necesitamos un equipo de trabajo. Entonces, tenemos que saber adaptarnos a esa circunstancia de trabajo en equipo. Esa sería una de esas habilidades. Okay. El liderazgo. El liderazgo puede ser a diferentes niveles, no solamente del líder, porque el auditor normal, digamos, también puede ser líder en una parte. A lo mejor alguien es el que destaca en la elaboración del informe. Entonces, el líder no sé, en escritura, ¿no? En definición de las no conformidades, ¿no? El bueno para definir las no conformidades es Alma Cáliz, ¿no? Por ejemplo. Todas esas habilidades se van... el de redacción. El de redacción puede ser esto de... No, hay una parte analítica que luego no la mencionamos, pero tenemos que ser analíticos. ¿Y analítico qué es? Es descomponer la información. Claro. Y a partir de esa separación de ideas... Recopilación de evidencias y demás, tienes que determinar, ¿no? Si hay cumplimiento, si no, si te falta información, si es la evidencia necesaria, si es representativa, etc. Entonces hay un proceso analítico, ¿no? Ahí importante que el auditor tiene que tener. Y ahí, perdón, Oscar, que te interrumpa. La cuestión es cómo el auditor está retroalimentando la organización. Yo a veces le digo, sí estoy detectando esto. Habilidades para hablar, pero, sí, ya detecté esto, tengo un hallazgo que podría ser un incumplimiento, pero necesito analizarlo. Sí, claro. Y hay auditores que no lo analizan, simplemente van escribiendo y dicen esta no, pero no hay ese periodo de análisis que es muy relevante para determinar. El auditor dictamina. Sí, ¿cumple a final de cuentas o no cumple? hace un dictamen. Es una recomendación. Digamos que esa es como le llama la norma 1911, es la generación del hallazgo, pero en otros campos de auditoría se llama del dictamen, determina el dictamen. Exacto, es como el árbitro, ¿no? Sí, ¿Metió gol o fue medio gol, no? O sea, mira, no. Fíjate que he ido a algunas auditorías y bueno, pues ya han ido otros auditores a practicar la auditoría y de repente terminamos de auditar un proceso, por ejemplo, y de repente me preguntan tanto el responsable del proceso como los coordinadores del sistema alguna no conformidad, pero sí con mucha preocupación, ¿no? Y bueno, no les voy a decir si todavía no tengo todas las evidencias completas, pero lo que me extraña y me parece así como relevante comentar es que parece ser como que no hay ese entendimiento que el sistema está interconectado con todos los demás procesos y que no es tan fácil determinar la no conformidad. Obviamente, si tengo la evidencia completa, suficiente, etcétera, y el criterio definido, en ese momento ya está claro, pues lo determino. Pero hay situaciones que no son tan fáciles decir, sí, tiene 5 no conformidades, mira este y este. No, pero necesito ver si en el otro proceso, qué tan consistente es la no conformidad, de cuánto, el tamaño de la muestra, de cuánto estamos hablando, porque a lo mejor aquí tengo 2 procedimientos, pero la organización tiene 50, entonces necesito monitorear otros procesos. Entonces no es tan fácil así determinar la no conformidad. Y sí me extraña que de repente me digan, ¿cuántas no conformidades me determinan? No, espérate, tranquilo. O sea, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, pero las no conformidades, no, pues estoy determinando. Hasta el momento no hay nada. No, eso lo determinamos hasta el final y después de un análisis. Después de un análisis. Y luego yo sugiero, por ahí me han dicho que sí, que no. Yo sugiero que sí tengamos una reunión que le llamo reunión de revisión de situaciones potenciales de no conformidad. Y fíjate cómo les digo yo, esa es la última oportunidad para que el auditor, ni siquiera el auditor, para que el auditor esté seguro que tiene las evidencias correctas, que preguntó lo suficientemente bien, que el auditado sí me entendió lo que le estaba solicitando y en ese momento aclaramos, decir, a ver, ¿tienes esta evidencia? No me la había pedido. No hay problema, muéstramela. Con esto, ya, está bien, conformidad. Pero ya lo analicé, ya lo platiqué, incluso hasta... Y ya revisé la norma, la ley, lo que aplicó, lo que le aplicó. Ajá, porque a veces cuando estás en el proceso, pues vas contra el reloj y dices, híjole, ya se me acabó. Es que, perdónenme, y me tengo que ir a la otra área. No, bueno, sí y no. Pero bueno, vamos a empezar. Ok, quedó en pendiente, lo voy siguiendo. Y en otro momento, a ver, vénganse, vamos a platicar de esta situación de no conformidad analizada, ampliada en su revisión, y creo que eso es más valioso que
que decir, una no conformidad, otra dos, y ya después a ver si se los quito, no, o sea, Claro. no es adecuado. Fíjate, entonces estamos hablando de un proceso de evaluación, de un auditor que evalúa, que tiene un marco de referencia, que tiene unas habilidades de comunicación, de trabajar en equipo, de análisis. Esa me parece muy relevante porque no todos los auditores analizan. Y la otra que me parece a mí que debemos hacer en una cuestión, en mi opinión personal, ética, es esta auditoría que hice, estos resultados que les estoy presentando, ¿le va a ayudar a la organización? Sí. O le estoy levantando una no conformidad que le va a traer más tareas y que no le va a aportar algo, ¿no? Y ese es enfoque a procesos y ese enfoque a riesgos que también las auditorías deben tener. Sí. Y que me parece a mí que éticamente los auditores debemos hacer esa reflexión después de una auditoría. A ver, ¿le va a ayudar? ¿O me pasé? Sí, no, yo ¿O a veces, fui muy ligero? Sí, claro, a veces creo que ni vale la pena establecer la no conformidad como tal, ¿eh? A veces no vale la pena. Te la comento, pero... Oye, a ver, mira, en esta situación, tú ya o sea, la pregunta es, ¿tú ya lo analizaste? O sea, ¿realmente te está dando los resultados que esperas? A lo mejor a mi vista parece que no, pero espérame, tú estás viviendo con el sistema, yo no estoy viviendo con el sistema. Entonces, a lo mejor ahí el punto es, ¿por qué no lo analizas con detalle? Fíjate, es lo que yo planteo de diferencia de la recomendación de, modifica el procedimiento, ¿no? Sí, esa es como adquiere este software para hacer esta cosa. No estás haciendo lo que dice el procedimiento. Ok, está bien, ¿no? Pero espérame, mejor le doy la oportunidad al habitado. A ver, tú analízalo, porque tú vives. O sea, yo me voy y el que se queda con la bronca eres tú. A ver, ¿por qué estás analizando ¿cómo se llama este tema? Recuerdo un auditado que lleva como 7, 8 años, si no es que más, con su sistema de gestión. Y yo le digo, oye, ¿no has considerado utilizar una herramienta más completa para la determinación del valor de riesgo, por ejemplo? Es que el ISO no me lo pido. Sí, eso ya lo sabemos, que el ISO 9001 no me lo pide. ¿Pero qué necesitas? Pero espérame, después de tantos años de evolución y desarrollo de tu sistema, nadie ha caído en la cuenta que a lo mejor lo que tienes no te da para tomar otras decisiones, otros tratamientos de tu proceso o algo, y como que se quedan, es que nunca nos lo habían dicho. Pues es que 7, 8 años de un sistema de gestión ya tendría que tener otro nivel de madurez, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, tal vez no vale la pena poner una no conformidad estricta, pero dejar el punto en la mesa que necesitan hacer un mejor análisis de su sistema para ver si le pueden sacar mejores beneficios al incorporar un elemento. Fíjate que ya concluyendo un poco, porque ya otra vez se nos pasó el tiempo. Sí. Bueno, qué bueno. La cuestión es que mi conclusión como auditora debería ser si el sistema le está contribuyendo o no a la organización, o lo tiene como una carga. Yo les digo a nuestros clientes que un sistema de gestión de calidad hecho para la organización, para sus necesidades, debe tener un retorno de inversión menor a 1 año, porque tienes que estar trabajando sobre la mejora de tus procesos y adicional cumplir la norma. No adicional, sino como cereza en el pastel cumplir la norma. Pero el sistema le tiene que ayudar a la empresa a lograr sus objetivos estratégicos. Por eso hablamos desde el principio, desde un contexto, ¿no? Pero la auditoría viene a evaluar si ese sistema le está contribuyendo al plan estratégico. Sí. O sea, el requisito 4 de la norma es análisis de contexto, análisis de riesgos. Pero el requisito 9 es una auditoría que haga esta comparación de si lo que planeaste, lo que diseñaste para esa organización realmente le está contribuyendo a que crezca, a que exporte, a que tenga más clientes, a que tenga menos quejas, a que tenga menos merma. Y los auditores necesitamos darles herramientas para ver dentro del marco normativo, dentro del marco que la organización definió, si el sistema le está ayudando a esa meta. Y el requisito 10, la mejora. Sí, fíjate, tal vez el problema ahí es que a lo mejor estrictamente la norma ISO 9001 no me pide eso que estás comentando, eso lo sabemos con la experiencia. Lo que sí me lo pide es la 19011, dice revisa los resultados de tu programa de auditoría.
Entonces, Pero se conectan las normas. No, por supuesto que se conecta. A lo que voy es que si a veces nos quedamos solamente con el requisito de la 9001, probablemente nuestro sistema de gestión, ¿qué crees? No va a avanzar, se va a quedar chiquito. Entonces necesitamos incorporarle otros elementos de estas directrices de auditoría, de los riesgos, de la competencia, del conocimiento organizacional, de las tecnologías de información, ahora de la inteligencia artificial. Necesitamos incorporar otros elementos para garantizar la mejora continua de la organización y que eso impulse, como tú dices, a los resultados, a la dirección estratégica de la organización, ¿no? Pero esa visión sí la debe tener el auditor, porque la función de la auditoría es identificar esas oportunidades de mejora. Entonces, ser auditor, pues sí puedo ser, cualquiera de nosotros puede ser auditores, pero necesitas desarrollar competencias de una visión estratégica, en mi opinión. Conocer la norma, conocer los procesos de la organización, el sector, conocer, ser analítico, ser ético, etcétera, pero no perder nunca de vista como auditor que eres un elemento de mejora. Sí, claro. No de atraso, es no un de elemento carga. De transformación. De transformación. Es un agente del cambio. Un auditor es un agente de cambio. Es un agente de cambio. Sí. Cuando hace bien su trabajo. Ahí hay muchos buenos ejemplos también. A lo mejor resaltado por ahí algunos detalles de algunas malas prácticas, pero sí hay buenos ejemplos cuando tú ves unas no conformidades muy bien definidas. Es una serie o que le aportan mucho valor a la organización. Algunas observaciones que no son no conformidades o algo que dicen, mira, qué bueno. ¿Y qué está haciendo? No, pues gracias a esto, porque luego ya ves que algunos organismos de certificación te dicen, te dejo una observación y no es obligatorio. Sí he encontrado algunas organizaciones que dicen, aunque no es obligatorio, ¿qué crees? Me sirvió mucho porque a partir de esta observación hice esto. Y entonces yo digo, pues esa es labor del auditor, porque si no hubiera notado eso, esa es su aportación. Si él no hubiera notado eso, la organización no hubiera tenido la oportunidad de hacer ese cambio. Entonces sí hay también del otro lado, sí hay muy buenas prácticas y algunas de ellas sí están impulsando a la mejora de las organizaciones. Sí, no podemos generalizar. No, todo es malo, sí. Oscar, ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que terminaras con ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones precisas, concisas y macizas para los auditores? Bueno, antes de eso, recuerda que les traigo un regalo. Sí. Nos das tus recomendaciones y al final les decimos. Al final les regalo. ¿O recomendaciones para los auditores? Específicamente, ¿qué les pedirías mejorar? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta un auditor es que jamás dejen de aprender. La primera gran recomendación. No somos productos terminados, hay que abrir la mente para aprender. Hay que leer siempre, y no solamente de las normas y de eso, hay que leer hasta de poesía, porque eso pues nos abre el lenguaje, nos abre muchas cosas, la mente está activa y eso es importante. Hablando del análisis que decíamos de las habilidades y eso, analíticas, pues el leer te abre la mente, la mantiene, ¿cómo se llama? La mantiene activa. Activa, sí, eso es importante. Sería la primera recomendación. La segunda recomendación sería, que va unida un poco con la primera, no dormirse en sus laureles, diría yo, como dice el dicho. Porque a veces pensamos o alcanzamos cierto nivel, ¿verdad?, de competencia, y pues sí, nos creemos supermanes, ¿no? Sí. Y dice, no, es que yo soy auditor, tal, ¿no? Y hice una auditoría ayer y tengo otra mañana y mañana y pasado y pasado, ¿no? Pero eso implica que necesito aterrizar. O sea, tampoco el auditor es Superman. Aterrizarme. Yo como auditor, híjole, como decimos, bajarle 2 rayitas, ¿verdad? Ver realmente si el trabajo que estás haciendo aporta a la organización o no. Ok, dejaste 5 no conformidades, pero ¿eso en qué les está ayudando? ¿Sí ayuda o no ayuda? O las dejaste porque no se iban a ir limpios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sería no dormirse en sus laureles y aterrizar y ver si realmente mi trabajo contribuye. Aporta valor a la organización que estoy haciendo. Y la última. Y la última recomendación, me la pones difícil, la última recomendación, ¿cómo qué podría ser para mis amigos auditores? Bueno, eso es una recomendación importante. Algunos auditores empiezan auditando el ISO 9001, ¿no? No se queden tampoco ahí. Hay que ver otros sistemas, no sé, de los mismos sistemas de gestión, o hay que entender otros sistemas. Por ejemplo, sí sabemos que está la norma ISO 31000, ¿verdad? Las directrices para
para gestión de los riesgos, pero ¿conoces el costo, por ejemplo? ¿Conoces otro modelo de excelencia, de calidad? ¿Conoces otros temas? Entonces, no nada más quedarse con un sistema, sino conocer otros sistemas. Y probablemente el conocimiento de otros sistemas te permita hacer una mejor evaluación. Mejorar tu proceso. En ese mismo sistema que estás auditando. Entonces, muy bien. Creo que esas serían como las 3 recomendaciones que puedo dar. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Como siempre, un placer platicar contigo. Como siempre, se nos va el tiempo rapidísimo. Pero les comento que el doctor Oscar González nos va a compartir, nosotros veremos a través de nuestras redes, compartirles a ustedes una herramienta que él ha diseñado para evaluar la competencia de los auditores, y creo que nos puede servir mucho tanto para autoevaluarnos como para evaluar a los auditores que tengamos en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, esta es tu casa siempre. Un placer trabajar contigo el día de hoy. Y Con bueno, gusto. A los demás les decimos, sigan nuestros episodios. Este episodio lo podrán ver tanto en YouTube como en Spotify y otras redes. Muchísimas gracias. La voz de la calidad. Ya saben que en Get Quality no damos excusas, damos soluciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.